Que el Señor nos siga bendiciendo. Le invito a que vayamos a la Biblia, a la palabra del Señor, el primer capítulo de Segunda de Pedro. En este caso, Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Libro Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Ahí tenemos la preciosa palabra del Señor que voy a dar lectura, como es nuestra costumbre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nuestro Padre Celestial, en esta preciosa oportunidad, solamente nos queda alabar y bendecir su nombre por tan alto privilegio que usted nos concede en este momento de poder sentarnos a su mesa junto a esta preciosa grey congregada en este lugar. Muchísimas gracias por tanta bendición y de seguro los alimentos que van a venir a través de su palabra, este alimento espiritual, este maná venido de los cielos, será de tremenda bendición para nuestras vidas. Como siempre le rogamos que no solamente seamos oidores de su palabra, sino también hacedores de ella. Rogamos también la asistencia a la iglesia, a los niños, a las profesoras en servicio, a nuestros hermanos en servicio. Señor, y cada uno de los congregados podamos disfrutar todo lo que usted tenga para nuestra edificación. Oramos y lo solicitamos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El domingo pasado, hermanos, iniciamos esta segunda carta del apóstol Pedro y dijimos que esta carta difiere un poquito respecto a Primera de Pedro, a pesar que ambos escritos pertenecen al gran apóstol Pedro, uno de los 12 discípulos del Señor, pero difiere un poquito respecto al estilo narrativo, literario, de escritura, producto que ya respecto a la primera carta habían pasado algunos años y el contexto era totalmente diferente. En la primera carta habían ciertas persecuciones que los hermanos estaban aconteciendo en sus vidas, le estaban aconteciendo, pero ya en esta segunda carta
la persecución sobre la iglesia estaba arreciando de una manera implacable. Nerón estaba haciendo de las suyas y el apóstol Pedro estaba próximo a ir a la muerte por causa de la fe. Entonces, bajo estas circunstancias, donde él estaba ya sabiendo esta realidad, es que el escrito sale un tanto diferente. Ya no son las cosas más decantadas, más tranquilizadoras que puede decir, sino rápidamente eleva dos temas principales. El primero de ellos tiene que ver con aquellas personas que vienen tergiversando, desviando la sana doctrina, que es la palabra del Señor. Y el segundo tema muy importante tiene que ver con la venida del Señor a buscar a los suyos. Entonces, esos son los dos temas. Y en este ámbito de persecución extrema y de la muerte acechando al autor de esta carta, en este caso al apóstol Pedro, es donde se provoca la diferencia sustancial de estilo de escritura entre la primera y la segunda carta. Iniciamos la semana pasada, es importante que podamos contextualizar un poquito en los primeros versos, en el versículo 1 y 2, donde vimos el saludo típico que hacían en aquel tiempo los hermanos, en este caso el apóstol Pedro, dándoles a los hermanos, pero después vimos en el versículo 3 y 4, que fueron los últimos versos que también estudiamos la semana pasada, vimos la tremenda obra que Dios hace en la vida de los creyentes. Tan extraordinario estos dos versos de la Escritura que podríamos estar mucho tiempo tratando de digerir de la mejor manera esta Escritura que tanta bendición trae a nuestras vidas. Solamente a modo de lectura, esos dos versos nos hablan de cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, y ya lo explicamos, no voy a tener tiempo en esta oportunidad de decir que todas las cosas que pertenecen a la vida y sobre todo a la vida de piedad, a la vida de cristiano, ya se nos han sido dadas. No estamos incompletos en esto. Y nos han sido dadas nada menos por la manifestación del poder de Dios, del poder que es un poder sobrenatural que nadie lo tiene, solamente nuestro Dios. Él ha compartido, ¿no es cierto?, lo que necesitamos para nuestra vida de creyentes. Y dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. Y aquí estuvimos enunciando algunas de las promesas que nosotros hemos tenido y tenemos de parte de nuestro Dios, y son extraordinarias, son maravillosas, son, hermanos, promesas que van a tener su fiel cumplimiento, algunas en un tiempo futuro y otras ya están teniendo su cumplimiento en este periodo de vida que nosotros estamos realizando en el servicio al Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros hemos recibido estas preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. No es que nosotros vamos a ser pequeños dioses. Sin embargo, Dios nos ha entregado algunas de sus virtudes que son personales de Él. Y hoy día están en nosotros, otras las tiene reservadas porque solamente le pertenecen a Él, por ejemplo, su eternidad, su omnipotencia, su omnisciencia.
Hay algunas cosas que están reservadas y le pertenecen solamente a Él, pero otras que también están en el seno de la deidad, Él las ha entregado para compartirnos. Y esa es la razón que el texto bíblico dice, para que por ella, por estas preciosas promesas, llegases a ser participante de la naturaleza divina y como consecuencia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como consecuencia de toda esta participación, de toda la vida de Dios en nosotros, ya los cristianos no tienen otra alternativa que huir de las cosas que no pertenecen a la vida y a la piedad. Aquí la Biblia los dice, de acuerdo a las concupiscencias que hay en el mundo. Bien, en el versículo 3 y 4, que acabo de hacer una pequeña pincelada, nosotros hemos visto lo que Dios ha realizado, la parte que Dios hace en la vida de las personas. Y si nos preguntáramos, ¿y cuánto Dios hace en nosotros? Prácticamente lo hace todo. Hermano, Dios hace una tremenda labor en cada una de nuestras vidas. El artífice de que los creyentes seamos lo que debemos ser es simplemente Dios. Sin embargo, desde el versículo 5 hasta el versículo 11, que hemos dado lectura en esta oportunidad, nos va a dar a conocer la palabra del Señor, la parte que nos corresponde a nosotros. Muy sencillo comprender el texto bíblico en este sentido. En primer lugar, la carta inicia en el versículo 1 y 2 con el saludo protocolar. En el versículo 3 y 4 nos habla acerca de lo que Dios, la tremenda obra que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá, ¿no es cierto?, perfeccionando cada día en nosotros. Pero desde los versículos 5 hasta el versículo 11, la palabra del Señor nos va a decir lo que nosotros, como creyentes, debemos hacer a causa de la cristiandad. Entonces, nadie puede pensar que de pronto la vida de cristiano, y lo hemos dicho en otras oportunidades, es como vivirla en automático. O sea, el Señor un día me salvó, gloria a Dios, y estamos alegres y vivimos con gozo, pero desde ese momento el Señor colocó un botoncito en automático y ya nos fuimos, ¿no es cierto?, como ese cohete que está programado para ascender a la bóveda celeste y simplemente no hay nada más que hacer. No es así. En el caso de los creyentes, en el caso de los cristianos, debemos darnos cuenta que tenemos una parte muy importante que nosotros debemos realizar. Y estas, hermanos, son perfecciones espirituales. Son perfecciones espirituales. Son acciones que van a ir, ¿no es cierto?, dándonos el verdadero carácter y, como lo dice la Escritura, hasta que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que es la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos los versículos 5 al 7. Vamos a ir explicando algunos detallitos de estos versículos para ver esta parte que nos corresponde a nosotros de realizar. Leo el versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra virtud, a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces el texto bíblico dice, vosotros también, poniendo toda diligencia
por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Entonces, introduce el versículo 5 con la expresión vosotros también. O sea, está vinculando con el versículo 3 y 4. Lo que va a decir está vinculado con lo que Dios ha hecho. Vosotros también. Y luego dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, por causa de la gran obra que Dios hizo, está haciendo y hará en nosotros, por esto mismo, por lo que Dios hace de manera extraordinaria en nuestra vida, dice que debemos poner toda diligencia. Y esto, hermano, es muy importante porque la palabra diligencia está aquí en el texto bíblico y expresa la idea de algo que apremia o apura, algo que es urgente. Aunque en la salvación, hermanos, la salvación, ¿cuántos saben que la salvación es de Dios? La idea de Dios, no es menos cierto que Él demanda de nuestra vida disposición para vivir esta etapa que estamos viviendo de la salvación, que se llama santificación. Pero para esto hay que poner toda diligencia. Y es apurarnos, estar, ¿no es cierto?, con nuestra disposición al tope, hacer todo nuestro esfuerzo para que nuestra vida realmente se vea como una vida de piedad, hermanos. Para que realmente los que van a la par de nosotros, los que dicen, dice que es cristiano, puedan notar que verdaderamente estamos viviendo a Cristo. Entonces, toda diligencia, muy importante la palabra diligencia, porque implica esta responsabilidad tremenda que nosotros nos demanda la palabra del Señor, de un apremio o de un apuro por, ¿no es cierto?, alzar o levantar nuestra vida espiritual, que ha tenido su comienzo desde el momento que Cristo apareció a nuestros corazones, pero ahí en adelante tenemos la responsabilidad, somos responsables de manera personal que nuestra vida en Cristo vaya increciendo. ¿Amén? Muy bien, poniendo toda diligencia en esto, añadid, dice el texto bíblico, vamos al versículo para que avancemos, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe la virtud, y luego dice, y conocimiento. Entonces, añadid a vuestra fe. Gloria sea dada al Señor, porque hoy día podemos ser conocidos como hombres de fe. Pero la fe ha sido un regalo de la gracia de Dios, hermano. La fe tiene que ver por la misericordia del Señor que ha aparecido a nosotros y que nos regaló la fe, hermanos. La fe salvífica es un regalo del Señor. Entonces, cuando alguien nos llevó a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y nos dijo, pero usted cree en Jesucristo, que Él vino hace 2000 años y murió como sustituto de usted para llevar sus pecados, la persona de pronto dice, sí, yo creo que Jesucristo llevó mis pecados. Bueno, ese es un regalo de Dios. Esa es la fe salvífica, la fe inicial, y esa fe, hoy día la Escritura dice que es un regalo de Dios.
como dice el texto bíblico, porque vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe. Ahora ya tienen el regalo de la fe, ahora tienen que sobreedificar, tienen que aumentar esa fe y añadir a esa fe elementos que van a caracterizar la vida del creyente. Y el primer elemento, ¿cuál es? Virtud. Añadir a vuestra fe virtud. La virtud, hermano, una persona virtuosa dentro de la fe es la persona que simplemente está mostrando a Cristo. El apóstol Pablo lo dijo en estas palabras: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, las personas que miraban al apóstol Pablo miraban a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dentro de esa fe inicial se va como aglomerando, como sumando estos elementos propios que han venido del Señor. No es que nosotros lo estemos inventando, es la gracia del Señor que lo ha colocado en nosotros, pero que tenemos que trabajar fuerte, firme, con ahínco, sin perder un minuto de nuestra vida, con un gran apuro. Y estos elementos que tenemos que añadir, en primer lugar, es la virtud, es que simplemente se esté mostrando la persona de nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros en cada uno de los elementos de nuestro desarrollo personal. Ahora también el texto bíblico nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Y fuera de añadir a nuestra fe virtud, dice la Escritura, ligado a ese amplificar de la virtud, también conocimiento. Conocimiento. Nosotros debemos aumentar nuestro discernir de las cosas del Señor. Nosotros debemos saber, hermanos, cuál es la voluntad del Señor. Siempre la mayoría de las personas dentro de la cristiandad dirá: ¿cuál es la voluntad del Señor? Y andan con esto: ¿cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor se expresa de manera tan diáfana, tan clara, tan transparente a través de la Escritura, hermano. A nosotros no nos debe quedar duda de cuál es la voluntad del Señor respecto a nuestra cristiandad. No debe haber ninguna duda, porque si conocemos la Escritura, sabemos que cuál es lo que Dios tiene determinado para nuestras vidas. Y cuando erramos el camino, cuando pecamos rápidamente, se prenden luces amarillas y se prenden luces rojas para indicarnos que no estamos en la voluntad del Señor. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos de la Escritura es pobre, es menguado. Por esa razón, nosotros cada día, como dice la Escritura, debemos tener esta perfección espiritual en primer lugar, la virtud en segundo lugar, conocimiento, que es la revelación divina que se expresa en la palabra del Señor. Pero también al conocimiento hay que añadirle una tercera virtud o perfección, que es el dominio propio. ¿Qué será el dominio propio? Controlarse a uno mismo, hermano, controlarse a algunos mismos. Un sinónimo es la palabra templanza, y tiene que ver que controlar los afectos que de pronto quieren gobernar nuestra vida, gobernar nuestros corazones. Y ahí uno de los elementos que podrían ayudar bastante al dominio propio es la práctica del ayuno. Porque si hay algo que las personas no podemos dejar como algo rápido en nosotros, por ejemplo, es dejar de comer. Sin embargo,
cuando se practica el ayuno bíblico, que no es para forzar una respuesta de Dios. Ojo con esto, hermano, porque alguien vaya a decir, no, desde ahora en adelante el pastor habló del ayuno, voy a ser el presidente de los ayunadores de la iglesia. No lo piense de esa manera, hermanos, sino que estoy explicando cómo podríamos de alguna manera aumentar el dominio propio. Pero estamos hablando del ayuno, y el ayuno tiene que ver no para forzar una respuesta del Señor, porque eso se estila dentro de los círculos cristianos. Nosotros ayunamos, entonces el Señor nos responde de esta manera. ¿Cuántos saben que el Señor es soberano? Sabemos que Él siempre responde, pero muchas veces responde sí o responde no a lo que nosotros le estamos solicitando. Bueno, el ayuno, más que para forzar la respuesta del Señor, es para tener tiempo de comunión con el Señor. Y todo ese tiempo que se gasta, por ejemplo, la dueña de casa, cocinando, que no es un trabajo menor y implica 2 o 3 horas, y si alguien dice en familia vamos a ayunar, tiene 3 horas para estar con el Señor, 3 horas adicionales. Entonces, hermanos amados, ese era un pequeño paréntesis, pero el ayuno permite dejar de lado algo que nos gusta. Y cuando se deja algo que es muy importante, que nos gusta, de lado, de pronto ya hay dominio propio, como por ejemplo para dejar de lado el celular unas cuantas horas lejos de nuestro alcance. Y así la persona tiene dominio propio. Por ejemplo, muchos, no sé si sucederá, pero en nuestro tiempo, en el tiempo laboral, en la empresa, los empleadores acostumbraban a sus empleados darle quincena, de alguna manera anticipar el sueldo. Entonces los días 15 los empleados solicitaban ya desde antemano a la administración, a recursos humanos, y decían ya, deme tanta cantidad de adelanto de mi sueldo. No sé si se estilará, por lo menos en mi tiempo así era. Y alguien dirá, hoy pastor, que era hace harto tiempo. Bueno, 21 años viví esa experiencia donde vi muchos de mis compañeros que tenían esta práctica y se les permitía el 50% del sueldo. Y ellos esperaban el día 15, pero lo más triste era el día 30. ¿Y cuál era el problema? Porque el día 30 venían también los descuentos, todo tipo de descuentos. O sea, el sueldo estaba menguado prácticamente a 1/4 del 100% de ese sueldo. Por lo tanto, ahí, hermanos, fin de mes, en vez de ser un momento de alegría, de recibir el sueldo a plenitud, seguían llorando, hermanos. Seguían llorando. ¿Qué es lo que había en las personas? Bueno, en primer lugar, había una mala administración del sueldo, y en segundo lugar, no había dominio propio porque todavía no trabajaban el mes completo y ya estaban pidiendo un adelanto. Bueno, esto es solamente un paréntesis. Usted, hermano, haga como usted desee. Pero es un paréntesis para entender que el dominio propio es algo muy importante, porque hemos dicho que de pronto en la esfera natural provoca cierto impasse. ¿Cuánto más en la esfera espiritual, hermano? Cuando no tenemos dominio propio, por ejemplo, con los afectos de la carne. Mire qué complicado es aquello, pero si incrementamos en nuestra vida estas perfecciones espirituales, cada día nos parecemos más a nuestro Señor. Amén. Gloria sea dada al Señor. Entonces sigamos, hermanos, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y la paciencia tiene que ver especialmente en momentos de dificultad, de persecución por causa de la fe. Entonces nosotros deberíamos empezar a practicar la paciencia, aunque sea en lo natural. Vayamos a un banco y tengamos que hacer un trámite y tenemos una fila, hermanos, en el Señor, practiquemos la paciencia. No nos enojemos de buena primera. ¿Cuánto voy a tener que esperar? Mi tiempo es valioso y tal vez vamos a complicar el entorno. Desde ya en esas pequeñas cosas naturales deberíamos,
Practicar la paciencia porque va a llegar el momento, podría llegar que en situaciones espirituales, sobre todo de persecución, tengamos necesidad de ser paciente, de aguantar con entereza la situación que viene sobre nosotros, hermano. Amén. Además que a la paciencia hay que añadirle piedad, que es el temor reverente hacia Dios, implica una vida que da honor al Señor y que le obedece. El versículo 7 dice, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y aquí empieza a hacer la distinción que debe haber entre los que no conocen al Señor, los que decimos que conocemos al Señor, porque debe haber esta perfección espiritual del afecto fraternal, que implica un amor fraternal, un amor de hermanos. El amor de Dios se convierte en nosotros también un amor entre los hermanos, de tal manera que estamos derechamente con el ánimo de considerar a nuestros hermanos amados nuestros. La Escritura dice que en esto nos conocerán los de allá afuera. ¿En qué nos conocerán? Que nos amamos los unos con los otros. Pero no solamente a esta perfección espiritual le habla del afecto fraternal, sino también habla y al afecto fraternal amor. Amor. Entonces, no solamente nos quedamos con que, bueno, ya ahora voy a ser más condescendiente con mis hermanos y ahora si antes no los saludaba, los voy a saludar, sino que añade aquí el texto bíblico amor. Amor. Entonces, es muy importante porque el amor va más allá de ser fraternalmente hermano. Implica que de pronto vamos a estar al lado de alguien que tiene una tremenda necesidad de nosotros y que nos vamos a dar cuenta de esa necesidad y por lo tanto vamos a estar, ¿no es cierto?, con ese afecto fraternal, pero mayormente con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones a favor de nuestros hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude cada día más a que estas perfecciones, el afecto fraternal, esté en nosotros con nuestros hermanos y particularmente el amor. El libro de los Romanos, capítulo 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Toda la iglesia. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Muy bien. Ahora, después de habernos dicho estas 7 perfecciones, la palabra del Señor nos va a decir que tenemos que seguir ascendiendo en esta escala de valores, de virtudes, de perfecciones. Y dice el versículo 8 y 9. Porque si estas cosas están en vosotros, las 7 virtudes anteriores, si estas cosas están en vosotros y abundan. Ahora note algo bien particular. ¿Cuántos están leyendo el texto bíblico? Si algunos lo tienen en Biblia, otros lo tienen ahí en la pantalla. Entonces, para que vean que estamos mirando el texto bíblico. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuántas, hermanos, de las 7 deben estar en nosotros? Las 7. Ay, pastor, a mí yo me quedaría con el amor nomás. Yo soy amoroso, amoroso, amoroso. Pero dominio propio, no. Bueno, dice, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, no excluye ninguna de las 7, hermano. Ninguna de los 7. Oiga, ¿cómo es la palabra del Señor? Que el Señor es tremendo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
abundan. ¿Qué debe abundar en nosotros? La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Estas cosas tienen que abundar, hermano. Y estas cosas os abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. No dejarán estar ociosos. Ocioso equivale a desocupado, vano. Expresa la idea de no hacer nada, estar sin obras. Hay gente que dice, no, yo tengo super fe. El hermano de la super o la hermana de la super fe. Pero no tiene ninguna obra. No tiene ninguna obra. O sin fruto. Judas, ya estamos próximos a llegar al libro de Judas, que tiene un solo capítulo. Oigan, chiquitito el libro de Judas. Después de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, San Judas, capítulo 1. Ya vamos a llegar, Dios mediante, a ese corto libro de la Escritura. Además, fruto, Judas dice, hablando de los falsos maestros, dice, son árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? Y responde, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Ah? Esto es lo que se habla de las personas que están sin frutos. Ahora se está comparando a los creyentes superficiales. El Señor habló la parábola del sembrador y que habló de esto y dice que el cristiano debe llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Entonces aquí el texto bíblico dice, porque si estas cosas están en vosotros, esas virtudes, y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Porque estar sin fruto, hermano, sin el obrar, sin el desarrollo espiritual, pensando que soy como un tronco. ¿No es cierto que no? Un tronco grande, los que son más grandes, un tremendo tronco, los que son más flaquitos, un tronco pequeñito que va por la vida así, por inercia. Hermano, no es así la vida cristiana. Ya lo dijimos, la vida cristiana no es así. Porque si estas cosas están en vosotros, las virtudes y abundan, no vamos a estar ociosos ni sin fruto. Y estar sin fruto es algo muy peligroso porque el Señor, insisto, le doy la cita en Juan 15, 2, 4 y 5, dice que debemos llevar fruto. El cristiano debe llevar fruto, debe llevar más fruto y debe llevar mucho fruto. O sea, estamos en la fe y rápidamente se empieza a ver el fruto. Se debe ver al poquito tiempo, más fruto y después mucho fruto. Ahora, cuando un creyente se niega a llevar fruto, porque los creyentes estamos unidos vitalmente con Cristo, dice la Escritura, que será cortado. Que será cortado de su posición para que no consuma de la vid, de aquellos nutrientes, de esa savia que necesitan los otros sarmientos que llevan fruto, hermano. Y muchas veces Dios, aquellos sus hijos que no llevan fruto, la Escritura lo dice, los corta. Porque están sacando de la savia de aquellos sarmientos que sí están llevando fruto. Entonces, esto es serio, es importante que nosotros debemos darnos cuenta que Él nos ha colocado para que llevemos frutos para la gloria del Señor. Que se vayan notando estas virtudes, amados en el Señor. Porque si están estas cosas en vosotros abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto, todo lo contrario. Vamos a estar poniendo toda diligencia, hermano.
toda diligencia. Esa fue la primera parte en el versículo 5, poniéndole todo el empeño para que estas 7 virtudes estén en nosotros, estas perfecciones, porque no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto, y luego añade, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos, la base de todo, en cuanto los frutos tienen que ver en la medida que vamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea dada al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene estas perfecciones, de nuevo, tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Cuál es la enfermedad de los que tienen la vista corta? ¿Cómo se llama lo que tiene la vista corta? Miope. Miope. Entonces dice la Escritura, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, hermano. Imaginémonos lo que sucede cuando creemos que la vida del cristiano es en automático. Ay, qué rico, el Señor me perdonó, el Señor me salvó. Da lo mismo si voy a la iglesia, da lo mismo si oro, da lo mismo si leo la palabra del Señor, da lo mismo si me integro a un discipulado, da lo mismo si voy a un grupo de vida, da lo mismo si canto, da lo mismo si oro, etcétera, etcétera, etcétera. Amados hermanos en el Señor, la Biblia dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, el que no tiene estas perfecciones tiene la vista muy corta, es ciego, se le olvida hasta que fueron limpiados sus pecados, hermano. Y esto es terrible, porque cuando nosotros nos conocemos la vida o nos recordamos la vida que teníamos antes de conocer a nuestro Señor, lo único que hay en nosotros es solamente gratitud al Señor, hermano. Lo único que hay en nuestra vida es gratitud al Señor. Por lo tanto, debemos prestar atención a esta necesidad de poner todo nuestro empeño, toda nuestra diligencia. El versículo 5 es bien clave en esta palabra para que estas perfecciones espirituales y que son nuestra responsabilidad, porque ya el Señor hizo la primera parte, estén en nosotros destacándose en cada una de nuestras vidas. Y luego terminamos con los 2 últimos versos. Bueno, estos que tienen la vista corta, que son miopes, que son ciegos, que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados, muy probable que se está refiriendo a un creyente carnal. Y es algo muy peligroso cuando se entra a la etapa de la carnalidad, amado en el Señor, porque aún en esa etapa se pierde hasta la esperanza de la salvación. Entonces, de ello se está refiriendo. Ahora, versículos 10 y 11. Y aquí con esto terminamos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué linda es la palabra del Señor. Cada uno de estos textos bíblicos nos traen tantos recuerdos de nuestra infancia, de nuestra niñez, cuando los volvemos a leer y caemos en esta preciosa escritura, hermanos, todos juntos, por favor. Qué preciosa escritura. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
procurar hacer firme vuestra vocación y elección. El tema de la elección es un tema bastante difícil, pero ya nosotros sabemos que el Señor, en su favor, en su misericordia, Él hace un llamado, hace una elección, nos da una vocación. Procurad afirmar esto. ¿Y cómo vamos a afirmar lo que Dios ha hecho? Justamente, hermano, haciendo nuestra parte en estas perfecciones espirituales. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hagamos una suposición. Hay un hombre rico que se ha fijado en un muchacho pobre que no ha tenido la oportunidad de ir a la universidad y que la universidad le sale muy caro. Entonces, no hay ninguna oportunidad para que ese joven vaya a la universidad, pero esta persona rica sí que le va a dar los recursos y le va a dar los medios. Bueno, ahora, para que ese joven pueda hacer uso del privilegio que se le está entregando, al menos se va a tener que preparar y esforzar. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo la cristiandad. Para que nosotros empezamos a ver mayormente los privilegios que tenemos de la mano del Señor, tenemos que prepararnos, tenemos que esforzarnos, como dice la Escritura, tenemos que poner toda nuestra diligencia. ¿Cuál es la razón? Dios lo ha hecho todo en nosotros, nos ha sentado la base, pero nos dice, ahora les toca a ustedes. Les toca a ustedes. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces, muchas de las cosas se las endosamos al Señor? No, si mi vecino quiere convertirse, el Señor lo tiene que llamar. ¿Se ha dado cuenta que de todo le echamos? Porque nosotros nos queremos lavar las manos, queremos que el tronco, hermano. Acuérdense el tronquito, vamos como en el río, ese tronquito que lo lleva la agüita de un lado para otro. No, hermano, si la persona para que se salve, usted como yo tiene que presentarle a Jesucristo. Tenemos que orar por esa persona. Dios hace la obra, pero Él la hace usando estos instrumentos de barro que somos nosotros. Por lo tanto, muchas veces las personas se van a ese extremo que es muy peligroso y dice, por ejemplo, si alguien está enfermo, dice, no, pero si el Señor lo quiere sanar, lo va a sanar. Claro, por una parte tiene una media razón, pero el Señor también dice que nosotros debemos poner nuestras manos sobre los enfermos. Entonces hay una responsabilidad que se da a cada uno de nosotros. Ahora, nuestro Padre Celestial, hermano, colóquese en pie. Voy a terminar. Y vamos después a leer algún... ¿Cuántos saben que nuestro Dios nos ha dado todo? Amén. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? Todo. Él nos ha dado todo para vivir una vida piadosa, una vida sobrenatural. Y debido a la generosidad del Señor, la pregunta es ¿cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos cultivando la tierra de nuestra alma. Estamos cultivando la tierra de nuestra alma para que dé fruto. ¿Cómo dice el texto? Fruto, más fruto y mucho fruto. Esa es la pregunta. Estamos cultivando y ahora cuando la Biblia habla de cultivar o asemeja la vida cristiana a los granjeros, era una vida de mucho sacrificio. Bueno, es cosa de ir al campo y darse cuenta cuán sacrificado es la vida de campo. Alguien dice, hoy me quiero ir al campo. Pero resulta que los campesinos son muy sacrificados. Bueno, si queremos cultivar
nuestra tierra de nuestra alma, hermanos en el Señor, tenemos que poner toda nuestra diligencia para que se empiecen a notar estas perfecciones espirituales. Padre nuestro, Padre celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos en esta mañana. Te damos muchísimas gracias porque tu palabra es tan preciosa, tan extraordinaria, como tú nos hablas, Señor, particularmente a cada una de nuestras vidas, en primer lugar, diciéndonos todas las maravillas que tú has hecho con cada uno de nosotros. Si algo somos, si algo tenemos, es por tu pura gracia, por tu pura misericordia, no es nada nuestro, porque tú lo has hecho todo. Sin embargo, una vez que has establecido una plataforma espiritual en nuestra vida, ahora también nos demanda que nosotros accionemos. Y aquí la palabra clave que hemos aprendido en esta oportunidad, poniendo toda diligencia. Tenemos que apurarnos, tenemos que entender que hay una prioridad más importante que esas cosas de pronto que decimos, para mí es muy importante hacer tal cosa. Pero en lo espiritual sí que hay importancia de hacer cosas espirituales, como hemos aprendido en esta oportunidad a través de tu palabra, estas perfecciones espirituales. La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Porque si estas cosas abundan, estaremos siempre pegados al buen olivo. Siempre estará esta savia tuya diseminándose también en nosotros, que somos las ramas, para poder dar fruto. De otra manera, seremos cortados. Y ninguno de nosotros quisiera esa posibilidad, todo lo contrario. Queremos florecer, Señor, dentro de tu plantío. Queremos dar buenos olores, Señor, porque damos frutos para tu gloria. Que así se deje ver en cada uno de nosotros. Que no seamos miopes espirituales, que no seamos hombres carnales, Señor, en esta vida de piedad. Todo lo contrario, tengamos nuestra vista perfecta, una vista que ve todo el consejo de la palabra del Señor. Por lo tanto, tu palabra termina hablándonos que debemos procurar afirmar nuestra vocación y elección. ¿Cómo lo hacemos si ya tú lo hiciste? Tú nos diste la vocación, tú nos llamaste. ¿Cómo podemos afirmar estas cosas? Muy bien, tu palabra nos ha dicho haciendo lo que hemos aprendido en esta oportunidad, porque de esta manera se abrirán las puertas de par en par generosamente para entrar en la vida tuya. Gracias, papito amado, por esta extraordinaria palabra. Bendícela en nuestros corazones, lo que no he podido explicar de mejor manera a nuestros hermanos. Amado Espíritu Santo, Señor, sigue abriendo nuestro entendimiento de tal manera que este alimento sea de mucha bendición a todos los presentes. Gracias, Señor y Rey. Y en esta preciosa oportunidad le ruego que si alguien está congregado con nosotros en esta reunión y aún no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, que en esta hora empiece a anidar fe, que pueda creer que Jesucristo hace 2000 años vino a la tierra para llevar sus pecados, para llevar nuestras aflicciones, y que por su muerte en la cruz del Calvario, por su sepultura y por su resurrección, si la persona cree verdaderamente, va a empezar a experimentar un cambio de vida, una transformación en su corazón, y va a pasar a ser hecho hijo de Dios. Que más de alguien crea al mensaje del Evangelio, que más de alguien venga a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él te está llamando, Él ha hecho toda la provisión que tú necesitabas para creer, te ha regalado esa fe inicial. Tienes que responder creyendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Para el que cree, todo es posible. Para que el que cree, verá la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Rogamos su bendición sobre todos los presentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.